fe esté fundamentada completamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es nuestro llamado, no es algo que yo me he inventado. Los apóstoles, todas las enseñanzas que ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, la enseñanza de Pedro en el día de Pentecostés, la enseñanza de Pedro y de Juan cuando sanaron al paralítico, y todas las enseñanzas de esos grandes hombres de Dios siempre estuvieron fundamentadas en Cristo. No hay otro mensaje para la humanidad hoy, no hay otro mensaje. No hay otro púlpito que debe ser bañado sino con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las predicaciones, nuestra vida debe emanar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, deben ver y deben proyectar, tu vida tiene que proyectar a Cristo. Y ese es el fundamento. El Espíritu Santo está con nosotros porque dice la palabra en Juan que Él tomará de Jesús y nos lo hará conocer. Él glorificará a Cristo, porque la obra del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo, que es la roca, que es la piedra angular, es el principio y el fin. Y allí debemos estar fundamentados nosotros, no en otro mensaje. Tu mensaje, ese mensaje que fundamenta tu vida, ese mensaje que debe estar siempre en tu vida, en tu familia, es el Señor Jesús. No hay otro mensaje. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en el Señor Jesús donde tú debes de fundamentar tu vida. Allí debe estar fundamentada. El Evangelio de la gracia que predicó el apóstol Pablo está fundamentado en la resurrección, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Hay muchas doctrinas. Yo les podría estar hablando de doctrinas de lo que viene en el fin del mundo, de todas las cosas. Estaría hablándoles de 10 pasos para que su hogar funcione bien. Pero al Señor a mí me ha llamado a una sola cosa, y es a predicar su nombre. Es a predicar al Señor Jesucristo. Porque cuando tú pones tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, tu vida cambia. Tu vida no va a cambiar con mensajes de motivación. Tu vida no va a cambiar con mensajes de ideología humana, o de consejos, o de tips de vida. Tu vida va a cambiar cuando tú pones tus ojos en Jesús. Tu vida va a ser cambiada por completo cuando tu vida esté en Cristo. No hay otra forma. No hay otro evangelio. Dice en Gálatas que no es que haya otro evangelio, sino que algunos vienen y lo pervierten, lo destruyen. El Señor nos dejó un solo fundamento, y ese es el fundamento en el cual nosotros debemos construir nuestra vida. Puedes escuchar 1000 enseñanzas. Hay maestros, hay hombres de Dios que son usados y hablan del futuro, del Apocalipsis, de Daniel. Ahorita estamos en una crisis mundial de Rusia con Ucrania. Pero tus ojos deben de estar puestos en Jesús, no en lo que la Biblia dice de Ucrania y Rusia. Es interesante, pero tus ojos deben de estar puestos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. A veces nosotros vamos tras enseñanzas, vamos tras la tendencia de lo que se está hablando. Pero nuestra tendencia número 1 debe ser Jesús, al que debemos conocer, al que debemos fundamentar, en el que nosotros debemos descargar nuestro dolor, nuestras frustraciones, nuestros momentos difíciles es en Él, en nadie más. Nuestro Dios eterno, nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está en estos momentos escuchándote. Él planeó esta reunión. Él planeó este momento para ti. Tú no estás aquí porque sí. Tal vez recibiste la invitación, pero todo se aparejó para que estuvieras aquí esta noche. No hay nada de casualidad en Él, porque Él tiene todo perfectamente planeado para que tu vida sea bendecida. Para que esos argumentos que tú traes
del pasado, esos argumentos que te han estado estorbando para conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sean completamente destruidos. Que los argumentos que muchas veces por falsas enseñanzas, falsas doctrinas han venido a tu vida y han creado como esa barrera espiritual para que tú no pases de un punto al otro, Dios necesita destruirlas. Dios necesita destruir esos argumentos, todas esas situaciones que te han levantado como esas formas de pensar equivocadas. Nosotros hemos enseñado mucho acerca de eso, de creer y de entender lo correcto en su palabra. Y quiero compartirles en esta noche una enseñanza que sé y estoy completamente seguro que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu corazón. No lo digo como cliché, sino porque estoy convencido de la palabra que Dios nos tiene para el día de hoy. Y está en Lucas capítulo 4, en el verso 16. Lucas capítulo 4, en el verso 16. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y hoy quiero compartirles sobre este mensaje. Y el Señor me inquietaba y me llevaba a esta palabra, y tiene un significado tan hermoso, tan edificante para nuestras vidas. Y aunque sabemos que muchas veces nosotros hemos leído este pasaje y lo hemos leído en Isaías en el capítulo 61, pero el Señor me daba cosas tan maravillosas que quiero compartirlas con tu vida el día de hoy. Y miren, nosotros vemos que el Señor dice acá en el verso 16 que el Señor vino de Nazaret. ¿Y de dónde venía el Señor? El Señor venía de esos 40 días donde había estado en ayuno, en oración, donde había sido tentado por el enemigo, pero donde después del bautismo, allí en el río Jordán, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó la voz del Señor, la voz del Padre, que le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y viene el Espíritu Santo y Jesús se enfrenta a una nueva etapa de su vida. Los teólogos llaman el año, porque casi fue un año, realmente un añito largo, lo que tiene que vivir Jesús, que se llama el año de la popularidad. Es decir, el año donde el Espíritu Santo viene a la vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús va en el poder de Dios a establecer, a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos. El Señor no había sanado enfermos antes. Hay muchos evangelios y escritos apócrifos que se escribieron, y de ahí vienen películas como el que Jesús le dio vida a un pajarito cuando era niño, o cosas como esas, pero eso es falso. Ninguno de esos escritos apócrifos tienen un fundamento bíblico, porque es cuando el Espíritu Santo viene allí, eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 3 en el verso 21. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Y Jesús sale de allí y va a ese ayuno de 40 días. Y es donde el enemigo lo tienta, donde el enemigo trata de seducirlo. No para que Jesús caiga en pecados morales, sino para que Jesús desista de cumplir el mensaje de salvación. Cumplir el propósito para el cual el Padre lo había enviado.
Satanás siempre allí, en ese lugar, en el desierto, que tengo una buena enseñanza para darle sobre esto, y es siempre el enemigo trató de seducir a Jesús y debilitarlo para que Jesús no cumpliera el propósito de la salvación, para que Jesús no dependiera del Padre, sino que dependiera de sí mismo. Acordémonos y volvemos a reiterar que Jesús en este momento, allí donde estamos leyendo, Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Es decir, Él era 100% humano. No era un Dios humanado, no. Era un hombre completamente, en todo el sentido de la palabra. Pero también era Dios plenamente y 100% Dios. Pero Jesús no se toma de esa situación para usar su poder. Acordémonos que cuando el Señor está allí en el huerto de Getsemaní orando, vienen ángeles a darle fuerza. Pero él dice en algún momento, le dice, ¿no sabéis que si yo puedo orar puede venir una legión de ángeles para ayudarme? O sea, él podía en cualquier momento decir, Padre, renuncio a esto que estoy haciendo. Y él por eso no iba a dejar de ser Dios. Jesús podría haberlo hecho. Pero allí es donde nosotros podemos comprender el sacrificio de Cristo, que dice la palabra en Filipenses que se negó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué obediencia? La obediencia de negarse por completo a esa divinidad a la cual él podría tener derecho. Pero Jesús dice, yo tengo poder de quitar la vida y de volverla a tomar. Porque Él es Dios. Él es Dios. No es de que Jesús lo mataron y entonces Él resucitó porque sí, no. Porque dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, yo tengo el poder de quitar la vida y de volverla a poner, volverla a tomar. Porque Él es Dios. Entonces cuando el Señor viene de ese desierto, enfrenta la tentación, dice la palabra que Él viene fuerte en el poder de Dios y Él vuelve a su tierra, a Galilea. Más específicamente a Nazaret, donde Él nació, donde Él se desarrolló como joven. Él nació en Belén, pero Él todas partes de su niñez y de su adolescencia y de su vida adulta la vivió en Nazaret. Y Nazaret era una ciudad, no era un pueblito pequeño. Nazaret era una ciudad que tenía una gran influencia. Y tenía una gran influencia porque pasaban muchos caminos por allí. Era el camino al mar, era el camino para Jerusalén. Tenían que pasar por Nazaret. Era un lugar de mercaderes, era un lugar que tenía una vista hermosa porque estaba en un pináculo, en una parte alta de una montaña y se podía ver todo un valle hermoso. Y era un lugar donde era una ciudad aproximadamente en la época de Jesús, podrían haber entre 10,000 y 20,000 personas viviendo, es decir, no era una ciudad pequeña. Y allí fue donde Jesús creció. Ahora miremos lo que dice aquí la palabra en el verso 16 del capítulo 4, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Me parecía gracioso una leyenda digamos que un rumor que muchas veces lo escuchamos, y es que Jesús, como no apareció en la Biblia, sino desde los 12 hasta los 30 años, más o menos, que tiene acá, dijeron que muchas veces decían, un escritor escribió un libro y él colocó una narración de que supuestamente habían encontrado evidencia de que Jesús había estado en el Tíbet de los 12 a los 30 años. Y no hay nada más falso, porque el mismo escritor, luego antes de morir, este hombre escribió y dijo que todo eso se lo había inventado, que todo eso había sido parte de su invención. Pero muchas personas han creído que Jesús es una especie de monje budista que estuvo en el Tíbet, que aprendió a sanar, que aprendió a levitar, que aprendió a
a manejar las energías y que por eso Jesús pudo llegar y pudo vencer al enemigo y la tentación 40 días porque había aprendido eso en el Tíbet. Pero no hay nada más falso. Miren, no dejemos nunca que hayan sucesos o cosas que estén como a la deriva en nuestra mente. No podemos nosotros creer para nuestros adentros, para nuestro propio interior, decir, sí, yo creo en el Señor, pero yo tengo dudas de algunas cosas, pero ese tema no lo toco. Hay personas que se les habla y les dice, mira, ¿tú crees que el Señor viene por segunda vez? Como que yo creo en lo que el Señor me sana. Yo creo que el Señor me bendice, pero que venga una segunda vez, no lo creo. O pueden decir, no, miren, ¿tú crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo en el Jesús, sí, claro. El de las películas, cómo sufrió, cómo lo azotaron, pero hasta ahí. Pero el Señor nunca deja un cabo suelto. Nunca deja un cabo suelto en su palabra. Hay hombres que se han dedicado por años a levantarse en contra de la palabra de Dios y encontrar errores en la Biblia. Pero la Biblia no tiene errores. Eso se llama inerrancia. La palabra de Dios tiene esa inerrancia. Es decir, la palabra de Dios no tiene errores. Y no porque yo te lo diga, sino porque cuidadosamente han habido hombres teólogos que han estudiado la palabra en el hebreo, en el griego original, y han encontrado que la palabra no tiene un error, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre, así que cuando tú vas a la palabra, cuando tú abres la palabra, tú no vas a encontrar un libro de errores. Tú no puedes creer que la vida en el Señor Jesucristo es, creo esta parte, pero esta otra no la creo. Creo Mateo, pero yo no dudo mucho en esa historia de Noé. Creo en el Señor, en la muerte de Cristo, pero ¿será que Él sí resucitó? Nosotros no podemos tener como esa clasificación, en esto creo y en esto no creo. Para eso nosotros debemos ir a la palabra y profundizarla y tener ese fundamento. ¿Por qué voy a esto? Porque aquí la palabra dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Eso significa que Jesús fue un hombre de disciplinas en su vida. Dice allí Lucas, que como ustedes saben, Lucas es un hombre muy docto que escribe el libro de Lucas y escribe el libro de Hechos. Y escribe paso a paso, de una forma descriptiva que tú no vas a encontrar en Mateo o en Marcos o en Juan. Una forma tan descriptiva, cuidando detalles tan perfectos, porque realmente como Lucas era médico, Lucas tiene un pensamiento muy sistemático, muy bien cuidado en cada detalle. Y es un tratado lo que escribe Lucas en el Evangelio. Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Lucas no fue discípulo de Jesús, fue discípulo del apóstol Pablo. Y Lucas comienza a detallar muchas situaciones que para nosotros deben de ser claras hoy. Y es que Jesús fue un hombre de disciplinas. Jesús fue un hombre que era reconocido en muchas situaciones. Me parecía algo importante. ¿Cuántas veces Jesús se sentó en la sinagoga a escuchar al rabino, a escucharlos cuando abrían la Torá, cuando abrían los profetas, cuando abrían el rollo, y escuchaba cosas y escuchaba enseñanzas que eran prácticamente muchas veces doctrinas completamente equivocadas a muchas cosas que él quería enseñar? Pero Jesús nunca demostró que por ser Dios no necesitaba la sinagoga. Lo que quiero decirte hoy con eso es que Jesús muchas veces se sentó allí en la sinagoga a escuchar barbaridades, cosas que de pronto no estaban realmente acorde con la ley. Pero Jesús, dice aquí la palabra, que conforme a su costumbre fue a la sinagoga. ¡Qué gran enseñanza de humildad!
Qué gran enseñanza de Jesús, sentarse siendo Dios, siendo el inspirador, siendo el núcleo de la palabra de Dios, se sentaba a escuchar al rabino o al Hazzán. El Hazzán es la persona que ordenaba los rollos, los cuidaba, se encargaba de la limpieza, se encargaba de enseñarle a los niños. El Hazzán era la persona encargada de cuidar la sinagoga, daba algunas enseñanzas. Pero Jesús siempre, dice aquí la palabra, conforme a su costumbre. Cuando yo estudiaba esto me parecía increíble. El Dios Todopoderoso, el Creador, que se hace carne en Cristo. Se hace ese verbo, como dice Juan, se hizo carne. Nuestro Dios se hace carne en Jesús. Y Jesús va y se sienta a la sinagoga cada fin de semana. Celebra el Shabbat. Escucha al Hazzán, escucha al rabino. Y muchas veces escuchó cosas contrarias, pero siguió persistiendo. Jesús es una muestra de humildad. Jesús es una muestra para nosotros de aprender a perseverar, porque si era la costumbre de Jesús estar en la sinagoga, ¿por qué para nosotros nos cuesta congregarnos? ¿Por qué nos cuesta si Jesús es Dios, el Dios eterno? ¿Por qué Jesús sí pudo sentarse en una sinagoga fácilmente, juicioso, comprometido, como era su costumbre? Y para nosotros muchas veces congregarnos es todo un dilema. Pero Jesús es un ejemplo. Jesús es un gran ejemplo. Y en el verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No es que Jesús pidió el libro de Isaías. No, porque ese Hazzán, la persona encargada de la sinagoga, escogía un libro. Y un libro no es un libro con lomo, con portada y contraportada. No, un libro, según lo que dice aquí la palabra, es un rollo. Y más adelante ustedes lo ven en el verso 20, cuando dice que y enrollando el libro lo dio al ministro. Esa palabra ministro es Hazzán. Entonces, ese Hazzán toma el rollo, o llamémoslo el libro, y le entrega a Jesús ese libro. Cualquier persona podía tomar uno de esos rollos, leerlo y podía hacer una disertación si quería. Entonces, cuando estaban allí en la sinagoga, el Señor le entregan ese rollo y él abre y es el libro de Isaías en el capítulo 61. Obviamente allí no habían capítulos, es decir, allí solamente estaba escrito lo que decía Isaías, no estaba dividido por capítulos ni por versículos. Abre el rollo y encuentra lo que dice el libro de Isaías. Y abre lo que para nosotros hoy es el capítulo 61. Y Jesús comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor enrolla el libro y lo devuelve. Pero yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a ver qué es lo que el profeta Isaías quería transmitir Dios a través de él como profeta. ¿Qué era? ¿Por qué para el Señor fue tan importante? ¿Y por qué el Señor le dice en ese momento a estas personas que estaban en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros? Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Hasta ahí. Y ya les voy a explicar por qué Jesús se detiene ahí. Y miren, estos son de esos capítulos donde se habla del Mesías. Muchos han encontrado que Isaías tiene referencias acerca del Mesías de una manera impresionante, más que en cualquier otro libro. Nosotros vamos a ver a Jesús en muchas situaciones y en muchos escritos, y era lo que yo les decía alguna vez. Encontramos lo que es una teofanía, que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé, como lo queramos nosotros llamar. Pero también hay muchas profecías, como nosotros, por ejemplo, podemos encontrar Isaías 9:6, como podemos encontrar en Isaías capítulo 7, cuando dice que un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y su nombre será admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. O que será llamado su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. O que tú, Belén, Efrata, de allí vendría el Salvador. En fin, vamos a encontrar muchas profecías. Pero Isaías tiene una cantidad de referencias mesiánicas tan claras, tan impresionantes, desde el capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 66. Tiene tantas referencias acerca de la redención del pueblo de Dios, acerca de la venida del Mesías. Dios mío, yo digo, Isaías tuvo una revelación mesiánica como nadie. Daniel tuvo grandes profecías. Daniel es el que logra ver en el capítulo 7 cuando él habla del Hijo del Hombre. Por eso a Jesús allá en el Nuevo Testamento él dice que él mismo se refería como al Hijo del Hombre, porque es una referencia directa a la profecía de Daniel. El libro de Ezequiel también habla de la restauración, habla de la unión de los pueblos, bueno, en fin, todos. Pero Isaías tiene una riqueza mesiánica única, una riqueza mesiánica verdadera, poderosa. Y el capítulo 61 es el rollo que el Señor toma. Es el rollo que el Señor toma y lo lee. No encontramos otra referencia de Jesús estando en una sinagoga de esa forma. Jesús pudo estar en las sinagogas hablando, predicando, compartiendo, refutando con maestros, con fariseos de la época, pero Jesús en ningún otro lugar toma un rollo como lo toma en ese momento. Y miren, es muy impactante porque esto tiene una enseñanza muy rica. Miren, vamos a comenzar desde ahí. Aquí en el verso 1 dice: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado. Lo primero que nosotros vemos acá en Isaías capítulo 61 es el poder de Dios. Es decir, el poder que tiene Cristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo para haber sido enviado a nosotros. Es decir, Jesús fue capacitado con el poder de Dios. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dice, Él estuvo allí en la creación, el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es la energía activa de Dios como piensa alguna secta. No es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Así como nosotros tenemos al Padre y tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Pero este es el gran misterio de la Trinidad. Porque siendo tres, son uno solo. Y aquí dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. Y esa palabra, el Señor, es la palabra hebrea Adonai. Y es una palabra maravillosa, es una palabra muy bonita porque es una palabra que indica suprema autoridad en el poder de Dios. Es la suprema autoridad.
De allí la palabra Adonai, esta palabra el Señor en el hebreo Adonai, es la que mezcla al pueblo judío con la palabra Yahvé. Por eso nosotros, el nombre de Dios es JHW o JHB. Pero como el pueblo de Dios reconoce que el nombre de Dios es santo, ese nombre que Dios le revela a Moisés, entonces lo mezcla con estas vocales o con estas letras de la palabra Adonai. De ahí viene la palabra Jehová o la palabra Yahvé. Es una mezcla. Es reconocer el señorío y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Alguna vez alguien me decía, no, pero tú ¿por qué dices Jehová? ¿Eres testigo de Jehová? No, no es eso. Es que sencillamente el nombre Jehová o el nombre Yahvé, pues obviamente tiene un significado profundo que duraríamos semanas tratando de explicar el alfabeto griego de cada una de ellas, el alfabeto hebreo de cada una de ellas, y poder explicar el poderoso nombre de Dios. Pero por eso nosotros lo mezclamos, o digamos que fue unido con la palabra Adonai, para que nosotros pudiéramos nombrar el nombre de Dios como Yahvé o como Jehová. En algunas Biblias ustedes lo van a encontrar como Yahvé, en algunas Biblias lo vamos a encontrar como Jehová. Pero es el Dios poderoso. Y ese nombre Adonai es el Señor supremo. Es el Señor que tiene el poder sobre todas las cosas. Es el Dios poderoso. Y dice que el Espíritu del Dios poderoso, del Dios eterno, está sobre mí. Y dice acá, y ese poder dice, porque me ungió Jehová. Y miren, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender de por qué el Señor Jesucristo proclama esta palabra. Y es una proclamación. Es como más adelante les voy a enseñar esto en la misma enseñanza del día de hoy. Pero era lo que el levita hacía, el sacerdote hacía cuando comenzaba el año del jubileo. Y tocaba una trompeta y hacía una proclamación. Y él aquí, el Señor, cuando utiliza el verso 61, está proclamando que Dios, el Señor, le ha dado el poder y lo ha facultado como el ungido. Y esto tiene una enseñanza muy grande para nosotros. Porque miren, cuando el Señor dice aquí, me ungió, y que el poder de Dios está sobre él, es porque es el único que tiene el poder de cambiar y transformar tu vida. No hay otro. El Señor quiere es que tú puedas poner tus ojos en Él para que tú entiendas que el único que tiene el poder de transformar tus circunstancias es Él. Miren, quiero enseñarles algo que sé que nos va a servir a todos. A veces nosotros decimos, es que yo sé que si yo oro, las cosas van a cambiar. Es que yo tengo fe de que Dios me va a prosperar. Es que yo tengo, yo tengo esa convicción de que si nosotros pedimos algo, Dios nos escucha. Pero la fe no te salva. Escúchalo bien lo que te voy a decir y presta bien mucha atención. No es la fe, es en quién has puesto tu fe. Porque fe la puede tener cualquiera. Pero es en quién tú pones tu fe. A veces nosotros decimos, no, es que si fulano de tal ora por mí, yo me sano. ¿Es porque ora tal persona? ¿Es porque tú dices que tienes fe? ¿Pero fe en quién? Cuando tú conoces al Señor Jesús, cuando tú fundamentas tu vida en Dios, verdaderamente tu fe no está puesta en tu propia fe, ni en la fe que tú tengas en la oración, sino tú pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Cuando tú lo conoces, cuando tú profundizas en el Señor Jesús, tu fe no está fundamentada en tu propia fe, sino está fundamentada en el consumador y en el cumplidor de la fe. Por eso aquí el Señor Jesús lee y comienza realmente su evangelio, su ministerio público, cuando Él comienza a proclamar realmente lo que dice aquí en la palabra. Y por eso les dice a aquellos hombres que estaban en la sinagoga, hoy se ha cumplido esa palabra en mí o entre vosotros.
Yo soy el cumplimiento de aquel que tiene el poder de Dios para cambiar las cosas. Soy el Mesías esperado. No esperen otro. Soy yo él. Yo soy aquel que ha sido profetizado por años atrás a través de los profetas, a través de la Torá, a través de la palabra de Dios que ha sido enseñada en estas sinagogas. Ese que ustedes esperan soy yo. Yo soy el cumplimiento de todas las promesas y de todas las enseñanzas que Dios le quiso dar a su pueblo. Yo soy. Por eso Él se para con autoridad. No se para un rabí, no se para un fariseo, no se para un profeta cualquiera. Se para el Hijo de Dios y declara: esta palabra se ha cumplido entre ustedes el día de hoy. ¿Y por qué queda escrito? ¿Por qué quedó en la palabra de Dios esta enseñanza de Lucas 4:18? Porque el Señor quiere que tú entiendas que nadie más puede redimir y que nadie más puede rescatar tu vida del hoyo de la desesperación. Nadie más puede prosperar, nadie más te puede sanar, nadie más te puede liberar, sino solo Él. Nadie en la historia del pueblo judío se paró un día a decir que esta palabra mesiánica de capítulo 61 de Isaías era Él el cumplimiento. Solamente Jesús pudo pararse ante aquellos hombres, aquellos estudiosos, aquellos doctores de la ley y decir sin temor alguno: esta palabra del Mesías soy yo. No hay otro. Yo soy el Mesías esperado. Soy aquel que va a redimir al pueblo. No solo al pueblo judío, sino al pueblo entero, a la humanidad entera. Porque este mensaje el Señor Jesús no lo da al pueblo, no solamente lo da al pueblo judío, lo da para los gentiles. Por eso es que si ustedes ven más adelante en Lucas capítulo 4, en los versos siguientes del 22 en adelante, a Jesús casi lo matan ese día. Pero Jesús con autoridad pasó en medio de ellos. Porque esta profecía que el Señor da de Isaías 61 es una proclamación para la salvación de la humanidad, para la salvación de los gentiles, o sea, de nosotros. Y el Señor quiere que tú aprendas a poner tus ojos en Él. No es el pastor, no es esa persona que te ayuda, es Él. Allí debe estar fundamentada tu vida. No es que el pastor está ungido, aunque Dios nos da la unción y la capacidad de hacer el ministerio. Pero solamente en Él está el poder de transformar todo. Solamente en Jesús. Allí está todo el fundamento en el cual tú debes de volcar por completo tu vida y poner tus ojos en Él. Y entender que Él es el que tiene el poder de darte la vida y la vida abundante. Ahora miren, Él dice ahí en el verso, dice Isaías en el verso 61, dice: porque me ha ungido Yahvé. Y la palabra ungido significa en el hebreo es Mashai. Mashai. De ahí viene la palabra Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea, Mashai, que significa el ungido. El que fue escogido. El que ha sido revestido con aceite puro para ser ese heraldo, ese libertador, ese profeta, ese sacerdote, ese rey. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios desde Génesis en adelante, y más específicamente cuando Dios da la ley a su pueblo, Dios enseña que aquellos que son ungidos con aceite, aquellos que esa palabra, la palabra en sí, la palabra mashai hebrea, significa frotar con aceite. Esa palabra es aquel que fue escogido, y los reyes, los sacerdotes, eran consagrados con aceite. Se les vertía aceite sobre su cabeza, como el caso del rey David.
cuando fue ungido por el profeta Samuel. Fue ungido y fue consagrado como rey. Para el pueblo judío era muy importante esa palabra ungido, porque no a todos se ungían. Era algo muy especial, era muy específico el momento o el lugar donde se ungía a alguien. Se ungía el tabernáculo, se ungían a los levitas, a los sacerdotes, pero no era algo para todo el mundo, porque la unción significaba el ser apartado para un llamado específico. Y aquí el Señor aquí en Isaías dice, porque me ungió, es decir, Mashai, es decir, la palabra Mesías. De allí viene la palabra Mesías. Por eso el Señor proclama que es el Mesías. Por eso les dice, miren, yo soy el ungido. La palabra Mesías en el hebreo significa el ungido, pero en griego significa Cristo. Por eso la palabra Cristo, el nombre Cristo en griego es el ungido. La misma palabra Mashai o Mesías en el hebreo. Nuestro Señor, cuando lo llamamos Jesucristo, es el Salvador ungido. Eso es lo que estamos diciendo. El Salvador. Acordémonos que el nombre Jesús viene de Yeshua, que es el Salvador. Y ese nombre Cristo es el título que le dan a Jesús como el Mesías, como el ungido, como aquel que había sido ungido por Dios para redimir a la humanidad. Qué tremendo esto. Porque es Cristo el ungido que puede redimir tu vida, que puede rescatarte, que puede liberarte, que puede transformar todas esas circunstancias difíciles en circunstancias de bendición. Es el Señor Jesucristo el que tiene la unción, que tiene el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Por eso, mira, a veces tenemos nosotros una imagen de Jesús tradicional, caído o crucificado en una iglesia. O la visión que tú tienes en las películas, pero Jesús es más allá de eso. Tú debes determinar en tu vida conocer a Jesús. Tú debes tener en tu corazón sed de conocer a Jesús. Y miren, cuando yo comencé en la vida cristiana, mi mayor anhelo era ese. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte como la Biblia dice que tú eres. No por lo que me diga un predicador. Yo quiero conocerte realmente, Señor. Ese era mi anhelo. Mi anhelo era poder conocer al Señor. Y yo pude comprender lo que la palabra de Dios dice. Es decir, nuestro fundamento está en Él. El ancla de tu vida. Puedes que estés pasando por momentos difíciles, pero la roca de tu vida es Jesús. No la iglesia, no el pastor, no tus emociones, no tu propia fe. Es en quién pones tu fe. Es en quién estás fundamentando tu vida. Muchas personas son llevadas por doctrinas. Llevan una vida en derrota en la vida cristiana. Están en una cosa, están en la otra. Son llevados por olas de problemas, de dificultades, de momentos difíciles. Pero muchas veces esas personas un día están en un puerto y otro día por las mismas circunstancias de sus emociones resultan por allá en otro puerto y no tienen un fundamento verdadero. Y mi propósito es que tú puedas tener el fundamento correcto en tu vida. Que tú puedas fundamentar tu hogar, tu vida, tu esposa, tus hijos en Cristo. No en lo que a ti te parece. No en lo que tú piensas que es lo correcto. No, es cuando tú vas a la palabra. Cuando tú vas a la palabra y cuando tú vas y entiendes que Jesús no solamente fue el Mesías para el pueblo judío, sino fue tu Salvador, fue tu Redentor. Y que Jesús no solo murió por el pueblo judío, murió por ti. Y allí tú tienes el fundamento de tu vida. Pon tus ojos en Él. Pon tu esperanza en Él. ¿Tienes problemas? Ve a Cristo. ¿Tienes una enfermedad? Toma sanidad de Él. Porque Él en sus llagas te sanó.
¿Estás abatido? ¿Tienes miedos? ¿Tienes pesimismo? ¿No puedes dormir? ¿Estás en ansiedad? ¿Estás en preocupación? Ve a Jesús. Miren, hace un año yo tuve un ataque muy, muy grande en mi vida, en mi parte emocional, muy fuerte, muy fuerte. Y me vi mal, o sea, hubo días que yo me vi mal, me vi desestabilizado en muchas cosas. Pero yo aprendí que mi fundamento está en Él. Y el Señor pudo liberarme y romper muchas cosas en mi vida y llevarme a la victoria. ¿Por qué? No porque yo pusiera mi propia fe ni siquiera en mis conocimientos, sino yo dije, Señor, sencillamente yo lo único que te tengo es a ti. Y el Señor pudo restaurarme y liberarme de ese ataque tan fuerte que tuve el año pasado por parte del enemigo. Porque pude comprender que solamente en Cristo yo soy libre. Que solamente en Cristo tú puedes tener sanidad. Que si tú estás pasando por depresión, que tú estás pasando por miedos, por angustias, por problemas financieros, ve a Él. Jesús es la fuente de todas las respuestas que tú necesitas. Porque Él, dice aquí la palabra, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha ungido, me ha capacitado, me ha enviado. Yo soy el enviado. Te dice el Señor, yo soy el enviado, yo soy el ungido de parte de Dios para traer sanidad y restauración y salvación a tu vida. No hay otro, no hay otro. Mira la Biblia, no hay otro, dice aquí la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él. Y aquí en Isaías 61, el Señor te quiere dar a entender eso. Él tiene el poder de restaurar. Ahora, ahí en el verso 1 del capítulo 61 dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y lo vemos allí en Lucas 4:18, en 4:19, cuando el Señor lee el rollo y dice, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y miren, la palabra buenas nuevas en el hebreo es basar. Esa palabra buenas nuevas, basar. Y significa traer alegres noticias. Alegres noticias. Es lo que el Señor trae a tu vida. Y en esta noche yo quiero decirte que el Señor trae a tu vida buenas noticias. ¿Estás pasando por un tiempo de dificultad? El Señor promete sanarte, restaurarte. Él trae buenas noticias. Jesús no viene a predicar malas noticias. Jesús viene a predicar buenas noticias porque Dios es bueno. Espera lo mejor de Dios, aunque lo que viene para ti, aunque la situación que estés viviendo en este momento no sea buena, es buena porque Dios está en todo lo que estás viviendo. Él te ha permitido vivir situaciones difíciles no para destruirte, sino para que tú conozcas el amor y las buenas noticias que provienen de su palabra. A veces nosotros tenemos un concepto de Dios equivocado. Dios es malo. Si yo no oro, Dios en el día de pronto me va a ir mal. O de pronto no oraste y de pronto algo te salió mal. Y tú dices, no, es que como no oré, entonces Dios se puso bravo. Y porque no oré, entonces me vino esto. Tenemos un concepto de Dios como de un Dios sentado en un trono con un látigo en una mano y con en la otra mano un pedazo de pan.
Tenemos un concepto de que Dios está bravo con nosotros y no es un padre, es un policía que está mirando en qué momento nosotros hacemos algo mal, infringimos la ley y entonces van a venir las 7 plagas contra nosotros. Muchas veces yo escuché a líderes y a hombres de Dios que solamente hablan de eso. Hablan de la condenación, hablan del infierno, no hablan de otra cosa sino del infierno. ¿Del infierno hay que hablar en los púlpitos? Claro que sí. Jesús fue el que más habló de infierno. Más que Pablo, más que Pedro, Jesús fue el que más habló de infierno. Pero no para hablar de condenación y destrucción. Aunque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y que el infierno es algo real para nosotros. Pero no podemos manipular a nuestras congregaciones hablándoles del infierno. Porque esa no fue la estrategia de Jesús. Jesús dice la palabra, yo he venido para traer buenas nuevas. La palabra evangelio en el griego es buenas noticias. Es la misma palabra basar. Buenas noticias. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros entendemos esto y comprendemos que las buenas noticias, ese evangelio que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado, es lo que nosotros recibimos de Dios, no esperes otra cosa. No esperes que Dios te va a hablar de maldiciones, porque hay muchos. Miren, no quiero que me malinterpreten. Porque muchos dirán, pastor, o sea que no existen las maldiciones, o sea el infierno no existe. Sí existe. Sí existe el infierno. Pero Jesús no vino a hablar de eso a tu vida. Dios habló de arrepentimiento, metanoia en griego. Es un cambio de corazón y un cambio de mente. Pero un cambio de mente, un cambio de corazón cuando tú conoces a Jesús personalmente. Y ya les voy a hablar de eso específicamente. El infierno está ahí. Y allá pararán muchos. Nada que hacer. ¿Maldiciones hay por causa del pecado? Claro que sí. Pero Dios no es un Dios malvado. No es un Dios que está con el ceño fruncido siempre por cada cosa que haga. Y se mueve su ojo milimétricamente diciendo, No, Dios es un Dios de amor. Y Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios te ve a través de los ojos de su Hijo Jesús. Dios te ve a través del sacrificio de Cristo. Y Jesús dice allí en la palabra cuando lee esta parte de Isaías 61. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y eso es lo que el Señor trae a tu vida. Buenas noticias. Y esa palabra, basar, está fundamentada también en aquellos mensajeros que eran enviados a dar las buenas noticias en el campo de batalla. Cuando todo estaba perdido, llegaba ese mensajero a traer buenas noticias. La guerra terminó, o a decir que venían más municiones, o cuando quería decir que venían más provisiones. Traía buenas noticias, y es lo que el Señor trae. Siempre espera buenas noticias de Dios para ti. Siempre espera que Dios va a traer palabras de sanidad, palabras de restauración y palabras de gracia. Dios va a traer vida a tu vida. Dios no te está hablando a ti de destrucción, de condenación. Sabemos que sí, hay condenación para los que cometen pecado. Pero cuando tú conoces a Jesús, y si estás esta noche conectado aquí, significa que Dios te ha traído en su amor. Y que a pesar de que tal vez hoy no fue un buen día para ti, Dios no te rechaza. Dios no te aleja de Él, sino que te atrae. No te condena.
No te está condenando, y Romanos 8 lo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque quiero que entiendas eso. Jesús vino a traer buenas nuevas, buenas noticias a tu vida. Buenas noticias, dice aquí, buenas noticias a los abatidos, dice ahí en el verso 1. En Lucas también lo dice así, a los pobres, a los que reconocen que necesitan a Dios. Aquellos que reconocemos en humildad, Señor, te necesito. Yo sin ti no puedo. Estoy cansado de esta situación. Estoy viviendo una situación difícil en mi vida, Señor, te necesito. Las buenas nuevas no son para todo el mundo. Aclara, mira lo que dice aquí la palabra. Porque muchos dicen, o sea que todos somos hijos de Dios. No. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí lo dice en el verso 1. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a los que reconocen que necesitan de Dios, a los que anhelan un cambio, a los que anhelan ser sanados, a los que anhelan que sus hogares sean restaurados, a los que necesitan ser liberados del miedo, del temor, de la enfermedad, de la angustia. El Señor viene a darte buenas nuevas. El Señor viene a darte buenas noticias. El Señor viene a darte esa palabra de aliento, esa palabra de salvación, de restauración, esa palabra de bendición que necesitas, esa palabra que tal vez tú estabas esperando esta noche. El Señor te está diciendo, yo soy las buenas nuevas. No todo está perdido. Yo soy quien te restauro, quien te salvo, quien te libero de las prisiones del miedo, de la angustia, de esos vicios que tú has estado viviendo, de esos malos pensamientos, de esos pensamientos de muerte, de esos pensamientos de desesperación, de tristeza, esos sentimientos de fracaso, de sentirte feo, de sentirte fea, de sentir que nadie te quiere. El Señor te dice, yo vengo a darte buenas noticias. Recíbelas en esta noche. Dice aquí en la palabra también, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar las buenas nuevas, pero también dice a vendar a los quebrantados de corazón. Y el Señor viene a sanar. El Señor viene a sanar tu vida. Y la palabra, esa palabra vendar, es una palabra hebrea que es habash, que significa sanar, envolver la herida, envolverla, sanarla, limpiarla. Era un proceso. Se limpia la herida. Los médicos saben más que yo. Se limpia, se le hace una asepsia y luego se venda para que restaure, para que repose y no esté expuesta nuevamente a ser infectada. Eso hace el Señor. Él viene a sanarte. Él viene a vendarte. Tú has estado de pronto en situaciones en tu vida donde has estado herido, donde has estado herida, donde te han humillado, donde te han vituperado, donde te han ultrajado, donde te han hecho sentir que no vales nada. El Señor viene a sanarte. El Señor viene a vendarte. Porque Él dice aquí en su palabra que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y las aflicciones, las deudas, la enfermedad, los problemas nos quebrantan. La pérdida de un ser querido nos quebranta. Tener un familiar enfermo nos quebranta. No tener que comer mañana nos quebranta. Tener problemas con nuestro cónyuge nos quebranta. Una mala noticia, una calamidad nos quebranta. Pero el Señor dice en su palabra que Él ha venido a vendar al quebrantado de corazón. Tal vez has venido viviendo situaciones financieras que te han dado golpe tras golpe, golpe tras golpe.
Hablaba con una persona, un amigo mío me decía, él es operador turístico y tiene como una pequeña, una agencia de viajes que está comenzando. Y él me decía, hace poco tuve un grupo de japoneses aquí, vinieron acá a Colombia y los estuve guiando. Y él decía, impresionante la forma como ellos compran, porque hay un tour que se llama Tour de compras. Entonces los llevan a los mejores sitios, donde hay esmeraldas, donde hay ropa, donde hay esto. Y decía, ellos compran y compran y compran. Y me decía, dentro de mi corazón, yo decía, Señor, yo quiero que algún día pueda yo llevar a mi esposa, a mi hija, para poder tener esa forma de poder adquirir sin temor alguno. Estamos en una sociedad quebrantada. Estamos en una sociedad donde vemos diariamente muchas situaciones. Si no es en el trabajo, es en nuestra familia. Nos sentimos golpeados. Hace poco también hablaba con un joven. Conocí a su padre, un hombre vital, un hombre muy feliz, alegre, bueno, en fin. Y me dijo, mi padre murió y murió en un mes. El mundo nos golpea. Las situaciones nos golpean. El enemigo no usa sus armas más débiles. El enemigo va a tratar de usar lo más fuerte para destruirte, pero dice aquí la palabra que el Señor vino a vendar, a sanar al quebrantado de corazón. Y Dios no es ajeno a tus lágrimas. El Señor no es ajeno a ese miedo en las noches. El Señor sabe y conoce muy bien lo que hay en el fondo de tu corazón que te angustia. Sabe lo que estás pasando, pero Él viene a sanarte. Ve a Él. Si tú sabes y estás escuchando esta noche que el Señor vino a sanarte, a vendarte por completo, entonces ve a Él. Porque solamente Él tiene el vendaje necesario y el vendaje que necesitas para que tu corazón sea sanado, para que tus finanzas sean sanadas, para que tu salud sea restaurada, para que tu hogar vuelva a tener ese rumbo correcto, para que tu vida pueda volver a ser completamente restaurada en todas las áreas. Dios tiene el poder de sanarte, escúchamelo bien. Dios tiene el poder de sanarte no solo físicamente, sino emocionalmente. Estamos en una etapa de tanta oscuridad en el mundo, y como se lo decía a alguien esta semana, miren, y no es que yo quiera hablar cosas negativas, no, es que esto no va a mejorar. Y es duro. Es difícil lo que les estoy diciendo, pero Isaías 60 lo dice. Dice que en el mundo, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y esa palabra me la daba Dios hace 2 años antes de que comenzara la pandemia. Tinieblas cubrirán la tierra, y así es. Estamos cerca a la segunda venida del Señor Jesús. Pero no una venida destructiva, no, una venida en misericordia y en amor por nosotros. Pero la humanidad cada vez está peor. Hablaba con mi esposa, pues porque obviamente uno en las noticias ve todos estos jóvenes que salieron de la pandemia y llegaron a los colegios, y no pasó una semana y ya habían en unos colegios de nuestra ciudad, habían ya jóvenes en peleas, apuñaleados en los parques cercanos a los colegios, jóvenes que habían caído en drogas que ni siquiera todavía digamos en drogas alucinógenas, donde no sabían qué tipo de droga es y resultaron 20, 30 intoxicados en un solo día. Y no había pasado una semana de que volvieran esos jóvenes a los colegios. ¿Por qué? Porque durante 2 años en la pandemia el enemigo adoctrinó a los jóvenes a través del teléfono, a través del computador, y están envenenados de inmundicia. Porque los padres, para tener a sus hijos controlados y tener a sus hijos
quieticos en su casa, tome un celular. Tome un celular y usted no sabe cuánta suciedad hay a través de la tecnología. La tecnología es buena. Hay cosas edificantes. Hay cosas en las cuales podemos aprender, pero hay un mundo oscuro de influencers. Hay un mundo oscuro de personas de hacer retos, de música que sale diariamente, que va a contaminar tu vida, que está contaminando a tus hijos. Y se están llenando de un veneno para llevarlo a las clases. Y estamos viendo jóvenes destruidos, jóvenes drogados, jóvenes acabados. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares no estamos fundamentando a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y el Señor dice que Él viene a dar sanidad. El Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón. Y también dice allí, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor dice en su palabra que Él viene a dar libertad a los cautivos, a libertarnos a nosotros de toda esclavitud del enemigo, a todas aquellas cosas que el enemigo ha querido hacer contra tu vida, a liberarte. Muchas veces la gente me dice, pastor, ¿esto es una prueba o es un ataque del diablo? Y la gente como que no entiende. Pero yo te digo, mira, detrás de toda prueba el enemigo va a estar buscando cómo hacer que tú caigas. Siempre tienes que estar en pie de guerra, pero siempre fundamentado en que el que vino a dar libertad a los cautivos es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo ha venido a darte libertad y a sacarte de la oscuridad. Dice aquí la palabra, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Una cosa es libertad al cautivo, liberarte de todos los vicios, liberarte de todo hábito incorrecto en tu vida, liberarte de toda opresión, liberarte de los miedos, liberarte de las angustias, liberarte de la ansiedad, de la depresión, liberarte de la ruina, liberarte de la enfermedad, liberarte de las malas palabras con tu boca, liberarte de los malos hábitos. Pero dice aquí también en su palabra, y a los presos, apertura de la cárcel. Y esta palabra hebrea literalmente significa que Él tiene la facultad, o nos da la facultad, para ver claramente en contraste con la oscuridad de una prisión. Es decir, que esas tinieblas en las que has estado, Él vino a liberarte de esa cárcel. Porque el enemigo te quiere cautivar. Te quiere tener cautivo en esa ruina. Te quiere tener cautivo en esa pobreza, en esa enfermedad. Ahí te quiere tener el enemigo. El enemigo no te quiere en victoria. El enemigo te quiere tener deprimido. El enemigo te quiere tener en esa esclavitud, en ese pesimismo, en esa tristeza al hablar. Pero el Señor dice en su palabra que vino a sacarte, a darte apertura de la cárcel. Y espero que esta noche el Señor pueda liberarte de esa cautividad en la que has estado, en ese estancamiento espiritual, en ese estancamiento financiero, en ese estancamiento de salud, en ese estancamiento emocional, en ese letargo donde has permitido y has perdido la esperanza y la fe y has dejado que el enemigo siga y siga atormentando y destruyendo tu vida. Tienes a uno que es poderoso, que ha venido a darte buenas nuevas. Hay uno que ha venido, que es el Señor Jesucristo, que ha venido a vendar tus heridas, que ha venido a liberarte de la cautividad y a sacarte de la cárcel en la cual tú has estado. Ya no más. No permitas más que el enemigo siga teniéndote encerrado en una cárcel de miedos, de angustias, en una cárcel de vicios, en una cárcel de pecado. Ahí es donde el enemigo te quiere tener, porque sabe que Él está completamente vencido y que el Señor ya logró la libertad, la restauración, la sanidad y la salvación para ti.
El enemigo te quiere seguir teniendo engañado, engañada de que tú eres así, de que tú vas a morir en pobreza, de que tú vas a morir de esa enfermedad que los médicos te están dictando, que tú estás desahuciado emocional y espiritualmente. Pero el Señor dice otra cosa. Yo he venido, dice el Señor, a predicar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a vendar a aquellos que lo necesitan, a liberar al cautivo y a sacarte de la cárcel. Y con esto termino. Ahí en el verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad al Señor, a Jehová. Y ahí para el Señor. Y miren, esto es maravilloso, porque aquí habla del año del jubileo. Qué pesar que no tenga el tiempo suficiente para poder compartirles del año del jubileo como debería compartirles. Y esto lo encontramos en Levítico capítulo 25 del 8 al 17. Levítico capítulo 25 del 8 al 17, y prometo hacer una enseñanza de eso más adelante, del año del jubileo. Y aquí el Señor dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en Levítico 25, en el verso del 8 al 17, habla de la ley que decía que cada 50 años había el año del jubileo, y en ese año se perdonaban las deudas. Todas las deudas se perdonaban. Era un año de restauración, era un año donde la tierra se le devolvía a los dueños, era una tierra donde se perdonaban deudas, donde era un año de jubileo, de bendición para el pueblo de Dios. Y el Señor dice, yo vengo a proclamar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad, y no es un año de 365 días, es simbólico ese año de jubileo. Y ese año de jubileo era un año donde el pueblo de Dios veía y reposaba la tierra, y era bendecida la tierra. El Señor Jesús es el año de la buena voluntad, del favor. Pero miren, lo más impactante de esto es que luego ahí en el verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y después dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Pero si ustedes van a la palabra, a Lucas capítulo 4, en el verso 18, el Señor llega solo hasta donde dice, el año agradable del Señor. Y ahí el Señor cierra el rollo. Qué maravilloso esto, y con esto quiero que se queden con esta gran enseñanza. Porque allí en Isaías 61, luego dice, y el día de venganza. Pero dice aquí la palabra que cuando el Señor dice a predicar el año agradable, o el año de la gracia, o el año del favor del Señor, el Señor guarda silencio y enrolla el libro. Él no sigue con lo que dice Isaías, donde dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Porque el Señor cierra el libro, porque cuando el Señor cierra el libro allí, en esta parte donde habla del año de la buena voluntad del Señor, está hablando de su primera venida. De su primera venida. Es decir, que nosotros estamos en el año de la buena voluntad del Señor, donde el Señor ha derramado de su gracia, de su amor, de su poder y de su misericordia. No es el día de la venganza. Ese día de la venganza es su segunda venida, cuando el Señor venga con juicio y con esa espada, como dice su palabra. Por eso el Señor sabiamente guarda silencio y cierra el libro donde lo tenía que cerrar. Porque entre esa parte de Isaías 61 donde dice el año agradable del Señor y el día de venganza, ese día no ha llegado. Por eso el Señor en la sinagoga cierra el libro en esa parte. ¡Qué maravilloso! Quédate con eso esta noche. Todavía estás en el año agradable del Señor. Estás en los tiempos donde la gracia y el amor de Dios están sobre tu vida. Aprovecha esto es una gran enseñanza. El Señor cierra el rollo cuando va a hablar del día de la venganza, porque ese día no ha llegado.
El día donde Dios se va de verdad a disgustar con aquellos que lo menospreciaron, ese día no ha llegado. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy el Señor te acepta, te ama, te ha perdonado. Y si tú vas a Él, vas a encontrar sanidad, restauración, liberación. Pero Él cerró el libro donde había que cerrarlo, porque Él no te está hablando hoy de juicio. Él no va a hablarte hoy de venganza. Él va a hablarte hoy de amor, de gracia, de amor, de perdón y de restauración en tu vida. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y qué maravillosa es la palabra. Cuando yo leía esto y yo veía que el Señor cerraba el libro, yo decía, Señor, tú no te vas a vengar de mí. Tú no me vas a condenar. Tú cerraste el libro por amor a mí. Porque todavía, Señor, hoy estoy en los días del año agradable del Señor. Y si tú no has tenido de pronto una vida consagrada, agradable al Señor, aprovecha. Todavía el Señor tiene el libro cerrado donde tiene que cerrarlo en tu vida. No en un tiempo de venganza, porque eso se refiere a su segunda venida. Todavía su libro está cerrado donde tenía que estar cerrado, en la gracia de Dios. Así que aprovecha. Hoy es las buenas noticias. Hoy el Señor te está diciendo, mira, cerré el libro porque no es el tiempo de la venganza, no es el tiempo de la destrucción, no es el tiempo de donde yo destruiré a aquellos que me han menospreciado. Por eso cerró el libro el Señor. Por eso el Señor dice, queda ahí y termina de hablar donde dice a predicar el año de la buena voluntad de Dios para tu vida. Así que confía en el Señor. Yo quiero que ojalá cuando podamos subir esta enseñanza puedas repasarla, o si tomaste nota hoy, de verdad que esto es tan grande y es tan profundo que cambió por completo mi corazón. Entonces nada, yo oro al Señor y oro de verdad que podamos entender esto tan hermoso de su palabra y entender que estamos en ese año de la buena voluntad, que todavía seguimos en ese año de júbilo que Dios nos ha prometido, ese año del favor, ese año de las oraciones respondidas. Y no estoy hablando, vuelvo y digo, de un año de 365, estoy hablando del año agradable del Señor, porque miren que el Señor dice a proclamar el año agradable del Señor y el día de venganza. Si tú sigues creyendo que Dios es un Dios malo, mira que Dios dice, el Señor dice, el año agradable del Señor, pero un solo día de venganza. Dios es bueno, Dios es maravilloso y misericordioso. Aprovecha su misericordia. Y si estás en momentos difíciles, aférrate a Él, aférrate a su gracia y a su misericordia, que sé que el Señor te va a restaurar y te va a bendecir.